¡Por el Klan! El Ku Klux Klan, el grupo terrorista más famoso y antiguo de Estados Unidos, reivindica a viva voz la supremacía de la raza blanca. ¡Poder blanco! ¡Poder blanco! Una sociedad secreta que se ha convertido en un símbolo del racismo, del odio, del terror y de la violencia en América. El Klan como símbolo, el Klan como depositario de valores y de una ideología racista, sigue teniendo la misma relevancia que en el pasado. El Ku Klux Klan, grupo terrorista que lleva más de 150 años sembrando el terror en Estados Unidos. Y no retrocede ante ninguna forma de violencia para imponer su ley. El Klan era una organización terrorista nacional que usaba el miedo y la intimidación. Pero el Ku Klux Klan es también una organización secreta famosa gracias a una imaginería fácil de reconocer, unos nombres misteriosos y toda una serie de extraños rituales. La quema de cruces era un ritual que realizaban las tribus escocesas medievales para convocar a otras tribus antes de ir a la guerra. De la ceremonia de la cruz en llamas a las famosas túnicas y capirotes puntiagudos, los expertos nos descifrarán todos los códigos, rituales y demás símbolos del Ku Klux Klan. La X de la insignia son 4 Ks consecutivas de Knights of the Ku Klux Klan, caballeros del Ku Klux Klan. Magistrados y exagentes del FBI que lucharon contra el Ku Klux Klan nos explicarán cómo se convirtió en la primera organización terrorista de Estados Unidos. El director del FBI abrió nuevas oficinas en todo el estado con el único objetivo de investigar la actividad del Klan. Por último, gracias al testimonio exclusivo de un exmiembro arrepentido, intentaremos comprender cómo es hoy el Ku Klux Klan y cuáles son sus objetivos. ¡El poder para los blancos! Yo, como Gran Dragón, tenía una agenda específica. Básicamente tenía que formar un ejército de reserva para, llegado el caso, poder reconquistar Estados Unidos. Desde su creación en el siglo XIX tras la Guerra de Secesión hasta su resurgimiento en el siglo XXI justo después de la elección de Barack Obama, primer presidente negro. ¡No reemplazaréis! Esta es la historia del Ku Klux Klan, la organización racista y criminal más antigua y conocida de Estados Unidos. ...11 y 12 de agosto de 2017... Charlottesville, estado de Virginia, al este de Estados Unidos. Durante 2 días, la pequeña ciudad normalmente tranquila fue escenario de violentas manifestaciones. Por un lado, varios cientos de activistas antirracistas. ¡Las vidas negras importan! Por otro, una horda de supremacistas blancos que han venido a protestar. Todos queríamos ir. Daba igual el grupo al que pertenecieras. Necesitábamos que hubiese el mayor número posible de supremacistas blancos. En Charlottesville, la consigna era: nos estamos preparando para recuperar el control de nuestro país y salvar nuestra herencia. ¡No nos reemplazaréis! ¡No nos reemplazaréis! Inicialmente, las manifestaciones de Charlottesville estaban convocadas para protestar por el proyecto de retirar los monumentos confederados. En particular, hubo mucha polémica por la retirada de la estatua de Robert E. Lee, el general más conocido del ejército de los Estados Confederados. Están borrando la historia de Estados Unidos. ¡Y punto! Durante 2 días, más de 1000 activistas de extrema derecha exaltados se reunieron en Charlottesville para protestar. Entre ellos, había representantes de la organización racista más conocida y antigua de la historia de Estados Unidos, el Ku Klux Klan. ¡Poder blanco! ¡Siempre! Aquellos días, Charlottesville se convirtió en un auténtico campo de batalla. La actuación de la policía fue lamentable, incapaz de mantener a la gente separada, incapaz de impedir que los supremacistas blancos golpearan violentamente a los del otro bando. Como resultado, las calles de la ciudad se convirtieron en zonas sin ley, con peleas entre racistas y antirracistas. Y al final, un joven neonazi atropelló a la multitud matando a una mujer, Heather Heyer, e hiriendo de gravedad a otras 20 personas. Holy shit! Holy
El asesino se llama James Alex Fields, un joven militante de extrema derecha. Al día siguiente de la tragedia, la muerte de Heather Heyer ocupó las portadas de los periódicos. Fue un escándalo nacional. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que reaccionar para calmar los ánimos. Pero la rueda de prensa que dio el 13 de agosto para tratar de sofocar el fuego no hizo más que avivarlo. Había gente muy mala en ese grupo, pero también gente muy buena. En ambos bandos. Les aseguro que en ese grupo había gente... Disculpe. He visto las mismas imágenes que usted. La mayoría de las personas habían venido para protestar pacíficamente por la retirada de una estatua muy importante para ellos y por el cambio de nombre del parque dedicado al general Robert E. Lee. Su declaración justo después del asesinato en Charlottesville, en la que dijo que había buenas personas en ambos bandos, con los neonazis lanzando insultos antisemitas y toda la violencia, creo que una vez más alentó a los supremacistas blancos a pensar que está bien odiar y que en casos extremos no es un problema cometer actos terroristas, como por ejemplo coger el coche y atropellar a los manifestantes. El escándalo mediático provocado por el asesinato y el malestar que suscitó la rueda de prensa sacaron a la luz un secreto de familia que, sin duda, el expresidente de Estados Unidos habría preferido mantener oculto. Cuando era joven, su padre, Fred Trump, fue miembro del Ku Klux Klan. La ideología del Klan de preservar la pureza de la sociedad en una época de inmigración masiva y de grandes cambios sociales resultaba muy atractiva para un gran número de hombres blancos en Estados Unidos. Tiene sentido que alguien como Fred Trump fuera simpatizante del Klan. La relación entre Donald Trump y el Ku Klux Klan no se limita al pasado de su padre. A partir de su campaña de 2016, el expresidente de Estados Unidos se ha convertido en el nuevo ídolo de los supremacistas blancos, empezando por David Duke. Este subversivo y polémico personaje, en la actualidad afín a la ideología neonazi, se hizo famoso por haber sido líder del Ku Klux Klan durante mucho tiempo. Estoy encantado de ver que Donald Trump y muchos otros norteamericanos suscriben la mayoría de las ideas que llevo tantos años defendiendo. Mi lema sigue siendo Estados Unidos primero. Durante la campaña presidencial de Trump de 2015-2016, un líder neonazi lo llamó nuestro gran líder espiritual, nuestro líder intrépido. David Duke, ex líder del Ku Klux Klan, afirmó que todo blanco que votara en contra de Trump estaría votando en contra de su raza, estaría traicionando a la raza blanca. ¿Quieres saber lo que pensamos de usted? Para comprender el enfado de una parte de la Norteamérica blanca, especialmente en el sur de Estados Unidos, es necesario retroceder unos años, concretamente hasta 2008. Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente... Ese año, Barack Obama se convirtió en el 44º presidente de Estados Unidos, pero sobre todo en el primer presidente negro. ¡Felicidades! Una revolución y un acontecimiento histórico aclamado en todo el mundo. Pero en el país del tío Sam no todos compartían el mismo entusiasmo. El señor Obama ha sido acusado de ser comunista y fascista. En muchos estados del sur, la elección de un mestizo no gustó a todo el mundo. Cuando Barack Obama fue elegido, todos esos blancos corrieron a comprar armas. Estaban convencidos de que era un punto de inflexión en la historia del país, a partir del cual los negros iban a tomar el control y a perseguirlos, porque ahora contaban con el respaldo de un negro en la Casa Blanca. ¡Escúchame! Para las organizaciones de extrema derecha, este ambiente de rechazo y hostilidad contra Obama era una bendición. A partir de 2008 se disparó el número de grupos que promovían la superioridad de la raza blanca. Durante 12 años, la elección de Barack Obama despertó a una Norteamérica blanca, reaccionaria y ultranacionalista. En cuanto a Donald Trump, su estilo agresivo y su discurso populista impulsó la desinhibición del racismo en Estados Unidos. Dos presidentes que, por razones radicalmente opuestas, contribuyeron al resurgir de organizaciones supremacistas blancas como el Ku Klux Klan. El Klan como símbolo, el Klan como depositario de unos valores y de una ideología racistas, sigue teniendo la misma relevancia que en el pasado.
Simplemente se ha transformado. Ha asumido nuevos odios. Pero sigue siendo una corriente viable e importante en Estados Unidos. La historia del Klan comenzó hace más de 150 años y durante todo este tiempo en Estados Unidos, el Ku Klux Klan ha hecho más que cualquier otro grupo o movimiento para llevar la ideología de extrema derecha al sistema político estadounidense. ¡Muerte a nuestros enemigos! ¡Muerte a nuestros enemigos! El Ku Klux Klan, una organización con un nombre, unos símbolos y unas costumbres cargadas de misterio, con una historia íntimamente ligada al destino de su país, Estados Unidos. Todo empezó hacia 1861 con la Guerra de Secesión. Un conflicto que enfrentó a los ejércitos de los 23 estados de la Unión ubicados al norte y al oeste del país, conocidos como Yankees, contra los ejércitos de los 11 estados del sur que habían decidido separarse, a los que llamaron confederados. En 1861, Estados Unidos se sumió en una guerra civil, cuyo origen fue la institución de la esclavitud. Enfrentó a los estados del sur, a favor de la esclavitud, contra los estados del norte, que abogaban por su abolición. Los estados confederados, dirigidos por Carolina del Sur, querían mantener la esclavitud a toda costa. Estaban convencidos de que era el mejor sistema para garantizar la prosperidad de su sociedad. Una guerra de una violencia inaudita en la que murieron más de 800.000 personas. Terminó con la derrota de los estados del sur cuando su general en jefe Robert E. Lee firmó el armisticio con el general Ulysses Grant, jefe de los ejércitos del presidente de Estados Unidos de la época, Abraham Lincoln. La Guerra de Secesión estadounidense fue el conflicto más grande y mortífero que este país haya visto jamás. Fue una guerra sangrienta. El sur no solo fue derrotado, fue aniquilado. Los estados del sur se sumieron en una especie de desesperación. Toda la sociedad estaba conmocionada al término de una guerra que había causado una gran destrucción y muchas muertes. A partir de 1865, tras la guerra, gran parte de los habitantes de los estados del sur se negaron a aceptar la derrota y sus consecuencias. En particular, la adopción de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que abolía oficialmente la esclavitud. Pensaron, no puede ser. Los negros que hemos conocido en los campos de algodón no son como nosotros. No es posible. Si no son iguales a nosotros, ahora que los hemos liberado, serán muy peligrosos. Querrán un puesto. Querrán dinero, violarán a nuestras mujeres. ¿Se dan cuenta? Violarán a nuestras mujeres. Al término de la Guerra de Secesión, los ciudadanos blancos de los estados del sur estaban dolidos y enfadados y empezaron a crear sociedades secretas como los Caballeros de la Camelia Blanca o la Liga Blanca. Rápidamente estas organizaciones se convirtieron en grupos terroristas cuyo objetivo era intimidar a los afroamericanos. En Pulaski, Tennessee, un grupo de veteranos del ejército, todos exoficiales confederados, decidieron formar su propia organización. Eligieron darle el curioso nombre de Ku Klux Klan. El nombre de Ku Klux Klan viene de la palabra griega kuklos, que significa círculo, combinado con la palabra escocesa clan. Lo escogieron simplemente porque le sonaba bien. Y al final Ku Klux Klan se convirtió en Ku Klux Klan en 3 palabras. En unos años, el pequeño grupo de oficiales se convirtió en una organización cada vez más poderosa y estructurada con un líder. Su nombre, Nathan Bedford Forrest. Nathan Bedford Forrest era un hombre de la peor calaña. Permítame que lo diga, porque es la verdad. Fue uno de los más grandes oficiales de caballería que haya existido en este país o en cualquier otro. Era un combatiente fuera de serie, pero también un bastardo infame.
Sus hazañas en la Guerra de Secesión le proporcionaron un gran renombre, pero su reputación se vio empañada por la masacre de Fort Pillow cuando ordenó el asesinato de cientos de soldados negros del ejército de la Unión que estaban desarmados. Bajo el mando de Nathan Bedford Forrest, el Ku Klux Klan no tardó en hacerse un nombre. Su objetivo era sembrar el terror en la comunidad negra del sur de Estados Unidos. Para conseguirlo, se les ocurrió la idea de disfrazarse para asustar. Estaban convencidos de que la población negra del sur era ignorante y supersticiosa. Así que cuando los miembros del clan aparecieran montados en sus caballos, vestidos con sus túnicas blancas, la comunidad negra local pensaría que se trataba de fantasmas o demonios. Pero en aquel momento, lo que realmente sembró el pánico en la comunidad afroamericana fue la extrema brutalidad de los crímenes cometidos por el Ku Klux Klan. Linchamientos, ahorcamientos, asesinatos de todo tipo. Un auténtico estallido de violencia. Asaltaban las comunidades negras. Había expediciones punitivas. ¿Para qué? Pues para asustar a los negros, para obligarlos a ocupar su lugar. Había que aterrorizarlos, había que mantenerlos en el nivel más bajo de la sociedad, y todo ello usando la violencia. Una violencia que a menudo llegaba al asesinato. En 3 años, de 1865 a 1868, el Klan, bajo la influencia de su gran dragón Nathan Bedford Forrest, se cobró varios miles de víctimas. Un baño de sangre que obligó al nuevo presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, a aprobar una ley, el Acta Ku Klux Klan, en 1871. Declaraba ilegal al Ku Klux Klan y autorizaba el envío de tropas al sur para ponerlo fuera de combate. Pero la organización ya había logrado su objetivo. Aunque la esclavitud había sido abolida, la sustituyeron por las leyes Jim Crow, que imponían la segregación racial. Las leyes de Jim Crow legalizaron la segregación racial en los estados del sur. A partir de ahí, la separación entre razas se generalizó. En el fondo, en cierto modo, el Klan había ganado, porque los sureños seguían pensando y viviendo en función de las características raciales. Eso significa, por ejemplo, que las escuelas estaban separadas. Los niños negros no iban a las mismas clases que los niños blancos. Negros y blancos no podían ser enterrados en los mismos cementerios. No podían viajar en los mismos vagones cuando cogían el tren. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, en el sur de Estados Unidos, con la segregación, las condiciones de vida de los negros seguían siendo muy difíciles. El Ku Klux Klan, oficialmente ilegal, parecía ser cosa del pasado. Sin embargo, en 1915, las cosas iban a cambiar con el estreno de la película El nacimiento de una nación. El primer éxito de taquilla de la historia del cine. Unos 30 millones de estadounidenses fueron a verla a los cines. Realmente es el primer largometraje en la historia del cine con una trama narrativa completa. Había muchas escenas de acción y contaba una historia dramática. Tenía música de acompañamiento. La película causó sensación en su época. El público fue a los cines de todo Estados Unidos para verla, algo inaudito en este país. Tuvo una influencia extraordinaria. La razón fue que la industria cinematográfica daba sus primeros pasos. Probablemente la gran mayoría de las personas que vieron El nacimiento de una nación nunca habían visto una película antes. La historia que fascinaba a los estadounidenses no era otra que la de la Guerra de Secesión y sus consecuencias en los estados del sur. La película se acerca a la realidad de los acontecimientos históricos y presenta a los miembros del Ku Klux Klan como auténticos héroes, defensores de las viudas y los huérfanos.
El nacimiento de una nación es una adaptación de la novela El hombre del clan, sobre la historia del Ku Klux Klan. Pero en esta versión, los miembros del clan aparecen como los que salvan al sur blanco de las malvadas bestias negras que secuestran y violan a las mujeres blancas, o sea, el mundo al revés. La acción transcurre en la Guerra de Secesión. La población blanca del sur aparece como víctima de los republicanos del norte y sus aliados negros, que tienen el poder en el sur y los maltratan. Para proteger a esta pobre gente de los malvados negros oportunistas, se vieron obligados a crear el Ku Klux Klan. Uno de los mayores admiradores de la película era William Joseph Simmons, pastor de la Iglesia Metodista, originario de Alabama. La película le dio una idea: resucitar el Ku Klux Klan. William Joseph Simmons vio en el Ku Klux Klan, y en particular en su iconografía, los medios para crear una especie de hermandad. En 1915, solo unos meses después del estreno de El nacimiento de una nación, William Simmons celebró una ceremonia secreta en Stone Mountain, a las afueras de Atlanta, Georgia, al lado de un monumento gigantesco a los héroes confederados de la Guerra de Secesión. Allí inauguró oficialmente un nuevo clan. Aquel día en la montaña solo había 16 personas. Para eludir la prohibición oficial del Ku Klux Klan, Simmons cambió el nombre de la organización por el Imperio Invisible de los Caballeros del Ku Klux Klan. En 1920, para promocionarlo, recurrió a Mary Elizabeth Tyler y Edward Young Clark, una pareja de publicistas especializados en marketing. A ellos se les ocurrió la idea de aprovechar la estética de la película El nacimiento de una nación. Vieron en los trajes y en todos los símbolos de la versión ficticia del Ku Klux Klan una herramienta de propaganda que resultó sumamente eficaz. Seamos claros, la imaginería que utilizaron está sacada del libro y de la película. La idea de los uniformes del clan, incluso la idea de la quema de cruces, no existía a finales del siglo XIX. Son una invención del clan en las 2 primeras décadas del siglo XX, inspirándose en la cultura popular de la época. Se inspiraron en el folclore inglés y escocés. La quema de cruces era un ritual que realizaban las tribus escocesas medievales para convocar a otras tribus antes de ir a la guerra. Fue a partir de esta época cuando el Ku Klux Klan adoptó toda la imaginería tradicional tal y como la conocemos hoy, con sus símbolos, sus trajes, sus ceremonias y sus extraños nombres. La nomenclatura del clan, con todos esos nombres extraños como Mago Imperial, Excelso Cíclope, Clalith, Clud, les parecía que sonaban exóticos. Pensaban que venían de la mitología egipcia. La mayoría de los nombres empezaban por las letras KL, como Clan, los Clalith, los Clavers, etc. Les parecía que sonaba más exótico, como de Oriente Medio. La letra K también está en el origen del símbolo del Ku Klux Klan, una cruz blanca sobre fondo rojo. Es el emblema que aparece en las insignias cosidas a las túnicas de los miembros del clan y más recientemente en las banderas que llevan a sus concentraciones. Llevaban una insignia con el símbolo que llaman la insignia de la gota de sangre. Una gran X con una gota de sangre en el centro. La X son 4 Ks consecutivas de Knights of the Ku Klux Klan, caballeros del Ku Klux Klan. Y para añadir un aura de misterio adicional a este nuevo Ku Klux Klan, incluso llegaron a desarrollar toda una simbología libremente inspirada en otras sociedades secretas como la Orden de los Templarios o la masonería. El clan se inventó una especie de mitología. Algunos de sus nombres y de sus rangos salieron directamente de la tradición católica, igual que muchas otras hermandades que también se inspiran en los símbolos cristianos. El clan tiene 7 símbolos, como el capirote, la túnica, el agua o la espada.
Para ellos, cada símbolo tiene su propio significado y todos están relacionados con el cristianismo. 7 símbolos oficiales del clan. La Biblia, que es el fundamento mismo de esta organización de raíces cristianas. La bandera, ya sea la bandera confederada, símbolo de los estados del sur, o la bandera estrellada, símbolo nacional estadounidense. El agua, que sirve para purificar. La espada, símbolo de la ley que se levanta para luchar contra los enemigos del clan. Y para terminar, los 3 símbolos más conocidos. La cruz que arde en las ceremonias oficiales, la túnica y por último el célebre capirote puntiagudo. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, el objetivo del atuendo que nos viene a la mente hoy, capirote blanco puntiagudo y túnica blanca, es crear una hermandad física y una homogeneidad estética entre todos los miembros del clan que impresione al verlos desfilar en fila por las calles. Aunque en el inconsciente colectivo la túnica y el capirote blanco permanecen íntimamente ligados a la imagen del Ku Klux Klan, en realidad el atuendo difiere en función del rango ocupado en la organización. Se trata de una sociedad secreta con una estructura jerárquica piramidal. En la base del movimiento está el Klansman, simple miembro del Ku Klux Klan que viste túnica blanca. Justo por encima del Klansman se sitúa el Nighthawk, que lleva túnica negra y está a cargo de la seguridad. A continuación va el capellán, con túnica blanca y banda roja. Es el orador del grupo. El excelso cíclope, que viste túnica negra y banda roja, es el responsable del grupo en una ciudad. El Clud se encarga del reclutamiento y va ataviado con túnica blanca y banda púrpura. El Gran Dragón es el jefe del grupo en el ámbito estatal, viste túnica verde. Y por último, en la parte superior de la pirámide con túnica púrpura, se posiciona el Gran Mago Imperial. Es el líder supremo del Ku Klux Klan en Estados Unidos. El segundo clan es un grupo muy estructurado y jerárquico. William Joseph Simmons se autoproclamó primer Gran Mago Imperial. Estableció todo un sistema local, estatal y nacional con una jerarquía vertical. Cuando era Gran Dragón, solía decirles a todos, los títulos como Gran Mago Imperial o Excelso Cíclope no significan nada. Lo que importa es ser miembro del clan y poder llevar la túnica blanca. Eso es todo. La estrategia de comunicación a través de la imagen fue un éxito absoluto. A mediados de la segunda década del siglo XX, Hiram Evans, nuevo Gran Mago Imperial del Ku Klux Klan, estaba al frente de casi 4 millones de miembros y de una fortuna de millones de dólares. Era uno de los hombres más poderosos e influyentes de Estados Unidos. En 1925, organizó una gran marcha en la capital de Estados Unidos, Washington. El clan declara, ondeamos nuestra bandera e invocamos el nombre de Dios porque nuestra causa es justa. En 1925 marcharon por las calles de Washington hasta el Capitolio. Fue algo descomunal. Vinieron de todos los estados. La ciudad estaba invadida por el clan. La marcha reunió a más de 40.000 miembros del clan que marcharon por Pennsylvania Avenue, frente a la Casa Blanca. Fue un espectáculo increíble y también una demostración de fuerza por parte del clan que mostró su poder a todo Estados Unidos. El objetivo de esta demostración de fuerza era imponer las ideas políticas xenófobas del Ku Klux Klan. Pero los tiempos habían cambiado desde la Guerra de Secesión. Sus enemigos ya no eran solo los negros. El problema que se planteaba en Estados Unidos era la inmigración masiva, una inmigración procedente de Europa. Los estadounidenses que llevaban mucho tiempo establecidos allí, con abuelos, incluso con bisabuelos estadounidenses, consideraban que los recién llegados constituían un peligro. Eran católicos del sur de Europa, judíos de Europa del Este. Se produjo lo que actualmente los supremacistas blancos denominan miedo al gran reemplazo.
Para poder imponer la teoría del gran reemplazo, el Ku Klux Klan contaba con un argumento irrefutable, el AMPA. En aquella época, en Chicago, Nueva York y Las Vegas, los padrinos de la mafia, símbolo del crimen en Estados Unidos, se llamaban Al Capone o Dutch Schultz, y en la mayoría de los casos eran de origen italiano o judío. El clan pensaba que estaban en todas partes y que había que luchar contra ellos de todas las formas posibles e imaginables. De ahí las leyes de inmigración de 1921 y 1924 y también la prohibición de vender bebidas alcohólicas adoptada por una enmienda a la Constitución. Eran protestantes evangélicos y como tales estaban a favor de la prohibición del alcohol y también de una forma de puritanismo sexual. La organización protestante y puritana que pretendía defender los valores morales de la Norteamérica blanca se vio envuelta en un caso particularmente sórdido. D.C. Stevenson, gran dragón del estado de Indiana y también uno de los líderes más poderosos del clan a nivel nacional, fue detenido y posteriormente acusado del asesinato de una joven llamada Madge Oberholzer, después de haberla violado y agredido. Secuestró a su ayudante, la torturó y asesinó. Cuando encontraron el cadáver, presentaba múltiples puñaladas por todo el cuerpo. La historia se hizo pública. Fue condenado y enviado a prisión. Con los años, la gente se dio cuenta de que muchos líderes del clan eran unos hipócritas. Los constantes actos de hipocresía se sucedían y esto supuso el fin del clan. Una vez más, las ambiciones del Ku Klux Klan de imponer sus ideas políticas parecen haber quedado enterradas para siempre. Aunque sigue existiendo oficialmente, desde hace casi 30 años el Ku Klux Klan, que ahora dirige Samuel Green, hace lo posible por mantener viva la llama realizando vídeos de propaganda. Durante 5000 años, el hombre blanco ha sido la raza superior y nosotros, los caballeros del Ku Klux Klan, tenemos la intención de protegerla para que lo siga siendo. A principios de los 50, Estados Unidos estaba en pleno auge económico. El Ku Klux Klan, agonizante, ya no estaba en sincronía con los tiempos. Pero un acontecimiento iba a cambiarlo todo. En la década de los 50, hubo una serie de casos en el Tribunal Supremo contra las leyes de Jim Crow y la segregación racial. El fallo del Tribunal Supremo en 1954, en el caso Brown contra el Consejo de Educación, fue muy importante, porque terminó legalmente con la segregación en las escuelas estadounidenses. A partir de entonces, los ciudadanos afroamericanos podían ir a una escuela de su elección, comer en cualquier restaurante e incluso sentarse en el lugar que quisieran en los autobuses y en los cines. Era el inicio del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, con figuras emblemáticas que iban a encarnar la lucha de los negros por la igualdad en todo el país. Los negros y los blancos podrán unir sus manos y cantar un viejo espiritual negro. ¡Por fin somos libres! ¡Gracias a Dios Todopoderoso! ¡Por fin somos libres! Hubo un movimiento que luchó contra la segregación racial, encarnado por Rosa Parks en 1957, por Martin Luther King en la década de los 60, que se correspondió, se podría decir, con las grandes convulsiones del siglo XX en Estados Unidos. En esa época, Estados Unidos experimentó grandes cambios sociales, en particular en lo que respecta a los derechos y al papel de los afroamericanos en el país, así como el auge del rock and roll y la contracultura juvenil. Las cosas estaban cambiando y muy rápidamente. En los estados del sur del país, una gran parte de la comunidad blanca se opone ferozmente a los cambios, porque quieren mantener la segregación entre negros y blancos a toda costa. Cuando era pequeño, nadie me obligó a ir al colegio con los negros ni a comer con ellos, y quiero que mis hijos tengan los mismos derechos. Deberían tener los mismos derechos que nosotros, pero estando separados. En el sur ha funcionado durante 100 años y lo seguirá haciendo. Una corriente reaccionaria muy extendida, incluso entre la clase política del sur de Estados Unidos. Como George Wallace, poderoso gobernador del estado de Alabama,
que en 1963 pronunció un discurso muy agresivo a favor de la segregación racial. Segregación ahora, segregación mañana y segregación por siempre. El programa electoral de George Wallace. Un programa que podía resumirse en 3 palabras: segregación, segregación y segregación. No podemos borrar la historia, una historia que ha marcado a los estados del sur. Alabama, Georgia, Florida, Carolina del Sur, Luisiana o Mississippi. En todos los estados del sureste del país, una mayoría blanca se mostró hostil a los cambios. Suficiente para que el Ku Klux Klan resurgiese de sus cenizas. Quieren mezclar a los niños blancos y a los niños de color en nombre de la integración. Pero lo que conseguirán con este mestizaje es destruir a las 2 razas. Un nuevo clan que iba a perpetuar las tradiciones de principios de siglo. Túnicas blancas, capirotes puntiagudos, ceremonias de iniciación y la cruz en llamas, convertida en el máximo símbolo de la organización. El movimiento cambió de nombre. El nuevo líder lo llamó Clanes Unidos de América. Con ustedes el gran mago imperial de Clanes Unidos de América, el señor Robert Sheldon de Tuscaloosa, Alabama. Con sus trajes a medida y su corte de pelo impecable, el nuevo gran mago, Robert Shelton, tenía muy buena facha. Y resultó ser un líder carismático. El problema de los negros no me preocupa tanto como los otros temas que están en juego. Me preocupan las generaciones futuras. Pero detrás de la apariencia respetable, la nueva encarnación del Ku Klux Klan recuperó la violencia extrema de los inicios, justo después de la Guerra de Secesión. En este país, cada vez que las minorías empiezan a progresar, se produce este tipo de reacción. El viejo sentimiento de odio que siempre ha estado ahí vuelve a salir a la superficie. Es un regreso a la violencia como instrumento para intimidar a una comunidad. Y como tal, esta violencia está diseñada para ser pública y muy visible. Es una consecuencia de lo que a menudo llamamos linchamiento espectáculo, la idea de los asesinatos como una forma de llamar la atención. Asesinatos, linchamientos, atentados. Los años 50 y 60 estuvieron marcados por una escalada de la violencia que nada ni nadie parecía poder detener. En Washington, el presidente norteamericano Lyndon Johnson convirtió la lucha contra el Ku Klux Klan en una prioridad. Pidió al jefe del FBI, J. Edgar Hoover, que enviase a sus agentes de campo. La misión, desmantelar la organización terrorista. El Klan era una prioridad para la FBI. Para que se hagan una idea, en Meridian, Mississippi, había una pequeña oficina del FBI que tenía solo 3 agentes y en una semana llegaron 150 de refuerzo. Se instalaron en un pequeño motel contiguo. El director del FBI inundó el estado con agentes del FBI. Abrieron oficinas por todo el estado con el único de investigar la actividad del Klan. Con el agente especial Roy Moore al mando, el FBI utilizó todos los medios disponibles para tratar de neutralizar al Ku Klux Klan. En particular en el estado de Mississippi, donde se sospechaba que la organización de extrema derecha estaba involucrada en la misteriosa desaparición de 3 activistas de los derechos civiles. Al cabo de unas semanas, 18 miembros del Ku Klux Klan fueron detenidos. Gracias a la información obtenida en los interrogatorios, Roy Moore y sus hombres lograron identificar al autor intelectual de la operación. Su nombre, Samuel Bowers. Era el gran dragón del estado de Mississippi. Sam Bowers era el jefe de los caballeros blancos del Ku Klux Klan en Mississippi, responsables de al menos 10 asesinatos que se conozcan en ese estado. Era la sección del Klan más violenta de todo el país y obviamente muy temida.
Probablemente Sam Bowers sea uno de los miembros del clan más conocidos y temidos del Mississippi. Él mismo se encargaba de reclutar a los hombres y de entrenarlos para las misiones que había planeado para ellos. A pesar de todos los esfuerzos realizados por el clan de Samuel Bowers para sembrar el terror y disuadir a los afroamericanos de registrarse para votar, el 4 de agosto de 1965, el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto, que prohibía la discriminación racial en el ejercicio de este derecho. Como represalia, Bowers ordenó el asesinato de Vernon Dahmer, un activista por los derechos civiles. Vernon Dahmer era agricultor, hombre de negocios, emprendedor. Estaba convencido de que si el voto llegaba a los negros de Mississippi, las cosas empezarían a cambiar. Al clan no le gustó, y el 10 de enero de 1966 atacó su casa en mitad de la noche. Hacia las 2 de la madrugada, 2 vehículos llenos de hombres armados nos atacaron. Empezaron a disparar a la casa, arrojaron botellas llenas de gasolina y antorchas para incendiarla. Mi padre se enfrentó a ellos en un tiroteo que acabó costándole la vida. No murió de un disparo, sino por asfixia, por inhalación de gases tóxicos que literalmente le abrasaron el sistema respiratorio. Después del asesinato de Vernon Dahmer, se estrechó el cerco sobre Bowers. El gran mago del Ku Klux Klan en Mississippi estaba en el punto de mira del FBI. Sin embargo, a pesar de las pruebas acumuladas y las confesiones de algunos de sus hombres, los ejecutores recibieron una sentencia irrisoria y el propio Bowers fue absuelto por un jurado blanco. Una impunidad que nos sorprendió. A mediados de la década de los 60, muchos sureños blancos veían al clan como que no eran buena gente, pero al mismo tiempo legitimaban sus acciones porque consideraban que defendían a sus hijos de la integración, de tener que sentarse al lado de los niños negros en las escuelas. En este clima de segregación y supremacía blanca, la comunidad fue cómplice de los crímenes al mirar para otro lado. Lo pasaban por alto en lugar de condenar toda esa violencia y la ideología que había detrás. Pero la impunidad de la que disfrutaban los hombres del Ku Klux Klan tenía los días contados. En 1971, con solo 30 años, Bill Buxley fue nombrado fiscal general del estado de Alabama. Decidió reabrir la investigación de la muerte de 4 niñas en un atentado con bomba en Birmingham, 8 años antes. El principal sospechoso se llamaba Robert Chambliss, y a pesar de todas las pruebas en su contra, seguía libre como un pájaro. Chambliss era el cabecilla del grupo en Birmingham y responsable de más de 40 atentados con bomba en el periodo de 20 años. Era el cerebro de los atentados. De hecho, le apodaban Dinamita Bob. En aquel momento, la cruzada que Bill Buxley emprendió contra el responsable del atentado, un influyente miembro del Ku Klux Klan, le valió numerosas amenazas. Esta carta llegó un día a mi despacho. Estimado señor Buxley, queremos felicitarle. Esperamos que esté orgulloso de haberse convertido en un negro blanco. Rezamos con todas nuestras fuerzas para que sea bendecido con la misma enfermedad que contrajo el otro amante de los negros, Kennedy, que no es otra cosa que la muerte eterna. Y eso podría suceder antes de lo que piensa. Ku Klux Klan. A pesar de los múltiples intentos de intimidación y de las amenazas, Bill Buxley se enfrentó al Ku Klux Klan. No se rindió. Esta fue mi respuesta a su carta. Bésame el culo. Atentamente, Bill Buxley, fiscal general. Querían una respuesta y la tuvieron. En 1977, Buxley consiguió que Robert Chambliss fuera condenado a cadena perpetua. A partir de ese momento, los principales líderes del Ku Klux Klan terminaron respondiendo de sus crímenes de una forma u otra.
Samuel Bowers, el hombre que estuvo detrás del asesinato de Vernon Dahmer y de los 3 activistas, narrado en Arde, Mississippi, y su lugarteniente Edgar Ray Killen también fueron condenados. Robert Shelton, gran mago imperial, fue condenado a pagar $7 millones a Beulah May, madre de Michael Donald, un joven afroamericano al que sus hombres lincharon en 1981. Su madre interpuso una demanda contra el Ku Klux Klan. El juez falló a su favor y obligó al clan a indemnizarle por el linchamiento de su hijo. Esto llevó al clan a la bancarrota. Desde la caída del último gran líder histórico, ningún sucesor creíble ha conseguido tomar el relevo. Existen varios grupos pequeños que se reúnen para defender la ideología del clan, pero no tienen ningún poder financiero, ya que la mayoría de sus miembros son de clase media baja. En la actualidad, los grupos del clan son muy pequeños y proceden casi siempre de zonas rurales del país. Ya no hay agrupaciones del Ku Klux Klan en las ciudades. Normalmente se centran en una familia. Los caballeros del Ku Klux Klan son ahora Top Rob, su esposa, 2 de sus hijos y media docena de amigos que viven al final de la calle. Aunque Thomas Robb, un pastor de Arkansas, afirma ser el jefe de la mayor organización del Ku Klux Klan en el país, su legitimidad se cuestiona sobre todo porque el propio Ku Klux Klan solo representa actualmente a unos grupos muy minoritarios en Estados Unidos. Son apenas 4.500 miembros en un país de casi 350 millones de habitantes. El Klan, que una vez fue la organización de extrema derecha más poderosa de Estados Unidos, hoy no es ni la sombra de lo que fue. De hecho, neonazis, skinheads y demás miembros de la supremacía blanca estadounidense ven a los del Klan como unos paletos, pobres, analfabetos, estúpidos que viven en caravanas. Me pareció que era como estar en una barbacoa. Solo que la mayoría de la gente no tiene 2 dedos de frente. Básicamente son un montón de paletos corriendo de un sitio a otro que se juntan para hacer perritos calientes, hamburguesas. La única diferencia es que van vestidos con una sábana y llevan una funda de almohada en la cabeza. Ken Parker fue testigo privilegiado de esta realidad decadente porque fue miembro del Ku Klux Klan. Todavía lleva algunas marcas en su cuerpo. Esto de aquí es un búho. Un tatuador profesional me lo dibujó para tapar todos los símbolos de odio que llevaba. Aquí tenía una esvástica, tipo American History X. Aquí llevo la insignia con las 4 Ks de caballeros del Ku Klux Klan. La llaman insignia mística de miembro del clan. Pronto desaparecerá también. Al principio, a Ken le sedujeron la imagen y la ideología política, pero acabó descubriendo una realidad que distaba mucho de la idea que él tenía. El clan del pasado linchaba, quemaba iglesias. Yo, como Gran Dragón, tenía una agenda específica. Básicamente, tenía que formar un ejército de reserva para, llegado el caso, poder reconquistar Estados Unidos. El clan de hoy lo único que hace es tirar folletos. Para ascender de rango, tienes que salir a reclutar gente, asistir a reuniones y lanzar unos estúpidos panfletos. La historia de Ken Parker es la de un hombre blanco del sur de Estados Unidos que tras muchos años en el clan y en el partido neonazi optó por renunciar al odio y a la violencia. El hombre que estuvo detrás de su redención fue precisamente el pastor William McKinnon. Un día estaba sentado en el borde de la piscina con mi exnovia y un pastor negro se nos acercó. La primera vez que vi a Ken, vivíamos en el mismo complejo de apartamentos. Entonces no sabía que era neonazi ni miembro del Ku Klux Klan. Estaba sentado con su novia. Hablamos y nos sentamos en una mesa con otros vecinos. Así fue como nos conocimos. Me dijo, Ken, no sé qué decirte sobre todo esto. Lo único que sé es que Jesús es amor. Pensé, wow, tiene más sentido que cualquier respuesta que me hayan dado antes.
Esa frase me permitió ver las cosas de otra forma. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? Para decir, eres judío, eres negro, eres esto, eres lo otro, voy a matarte. No, definitivamente, el pastor Will me abrió los ojos. Sí, Jesús es amor. Pero en el país del tío Sam, el espectro del odio siempre está muy presente. Sus nombres son Dylann Roof, responsable de la muerte de 9 afroamericanos en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, en 2015. Peyton Gendron, que asesinó a sangre fría a 13 miembros de la comunidad negra en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, en mayo de 2022. Cada uno a su manera han demostrado que todavía hoy sigue siendo peligroso ser negro en Estados Unidos. Hoy día, los Dylann Roof de todo el mundo no son miembros de ningún grupo y nunca lo han sido, pero están completamente impregnados de la ideología racista que les hace creer que los blancos están siendo atacados por enemigos judíos, negros, inmigrantes, homosexuales. 2 asesinatos múltiples perpetrados por hombres muy jóvenes. En el momento de los hechos tenían 18 y 21 años. Una nueva generación de supremacistas blancos, herederos del Ku Klux Klan, que se han radicalizado tras pasar horas en webs complotistas, pero también en grupos de extrema derecha que predican el odio en las redes sociales. En 2015, Dylann Roof, justo antes de entrar en esa iglesia de Charleston, matar a 9 inocentes y herir a muchas otras personas, había estado consultando un sitio web de extrema derecha, cuya ideología está inspirada en los consejos de ciudadanos blancos de Mississippi. Eso fue lo que leyó justo antes de ir a la iglesia. La situación se ha agravado tras 4 años caóticos bajo la presidencia de Donald Trump. Un hombre que ha dejado tras de sí un país enfermo y profundamente dividido, del que los disturbios en el Capitolio son un triste símbolo. Un país con el movimiento Black Lives Matter por un lado, que ha mostrado a una comunidad afroamericana decidida a rebelarse contra el racismo común, como el asesinato de George Floyd, símbolo de la violencia policial reiterada contra los negros, y por otro lado, los supremacistas blancos, que se han visto alentados por la retórica populista y violenta de Trump, que hace gala de un racismo sin tapujos y que ha demostrado que aunque el Ku Klux Klan ya no sea lo que era, su herencia e ideología, desgraciadamente, nunca han gozado de mejor salud.